Hola, mi nombre es Matilde Marcantoni, yo soy la arquitecta de aquí en Duveter y hoy día les voy a presentar el webinar de la estrategia a la infraestructura eficiente, cómo los líderes pueden tomar decisiones para su logística en el 2026. La agenda para hoy se va a dividir en tres diferentes puntos. El primero es ver cómo la infraestructura es un pilar de la competitividad hoy en día. El segundo es ver cuáles son las soluciones que Duveter le puede ofrecer a sus clientes para sus centros de distribución o almacenes. Y el tercer punto es cómo los líderes pueden tomar las decisiones con respecto a su infraestructura y su logística. Con respecto a la infraestructura como pilar de competitividad, nosotros tomamos en cuenta que esta es la visión estratégica, el punto base de partida para cualquier diseño de operación. Me imagino que las imágenes que están viendo aquí al lado mío son imágenes que toda persona que ha entrado a una bodega, que ha pasado por un almacén, que ha entrado a un centro de distribución, ha visto. Esta infraestructura reactiva, esta infraestructura que empieza a aparecer ni que fuera champiñoncitos que salen de la tierra, que está en mal estado, que de repente está golpeada y que de repente incluso puede llegar a ser peligrosa. Toda esta infraestructura olvidada es una infraestructura que genera un espacio que no promueve la productividad. Yo no puedo trabajar de forma tranquila o de forma eficiente en un espacio que no me lo permite. Entonces, nosotros en Duvetro lo que buscamos hacer es generar esta unión entre sistemas e infraestructura, porque no importa cuán bien mapeado yo tenga mis flujos, cuán bien implementado yo tenga mi WMS, cuán perfectamente alineado yo tenga mi SAP con toda la operación que estoy realizando, si no tengo una infraestructura que me apoye, no voy a poder tener una operación logística productiva, eficiente y que opere correctamente. ¿Cómo nosotros realizamos este trabajo? Lo realizamos a través de BIM. ¿Qué es BIM? BIM es una metodología internacional que por sus siglas en inglés quiere decir Building Information Modeling. En pocas palabras, a través de esta metodología, lo que nosotros generamos es una maqueta virtual que nos permite ir probando diferentes alternativas, planificar, generar ideas, probar diferentes propuestas a bajo costo, porque es mucho más fácil simplemente agarrar en un espacio virtual un rack y correrlo un poquito, que en la realidad hacer caminar ese rack. Entonces nosotros lo hacemos dentro de este espacio virtual antes de pasar a la realidad. ¿Qué nos permite esto? Nos permite desarrollar un diseño colaborativo de infraestructura donde finalmente el proyecto es un global optimizado. Nosotros podemos trabajar a lo largo de toda la vida útil del proyecto, partiendo por una programación según las diferentes características del negocio. Después pasamos a una etapa de diseño, donde ya empezamos a ver dentro de este espacio tridimensional cómo se van uniendo las diferentes especialidades del proyecto, ya sean las especialidades de arquitectura, cómo interactuar ellas con la infraestructura, con las diferentes especialidades como electricidad, sistemas, todo ese tipo de cosas, y las podemos ir visualizando. Y ahí nos permite generar diferentes tipos de proyectos. Podemos ir comparando cómo la infraestructura se va viendo, cómo la infraestructura va trabajando, cómo la infraestructura va coordinándose entre sí en diferentes soluciones. Por ejemplo, aquí podemos ver dos alternativas, una donde tenemos racks con mezanina y la segunda donde tenemos racks solos. Con eso podemos identificar cuál de las dos opciones es la que más acomoda a nuestro cliente. Y como esto se hace a través de estas maquetas virtuales que se construyen en base a metadatos, podemos después extraer información desde estos modelos, lo que nos permite ubicar cuáles son las necesidades del proyecto, entender cuántos racks vamos a tener que implementar, cuántas posiciones, con qué tipo de rack vamos a tener que trabajar, qué tipo de infraestructura vamos a tener que modificar o cuánto tengo que colocar de una nueva losa de hormigón, todo ese tipo de elementos. Y nos permite además planificar la construcción, porque todos sabemos que hay veces que queremos ampliar, pero tenemos que hacerlo de forma inteligente. Tenemos que trabajar para que podamos estar operando y al mismo tiempo implementando las soluciones que nosotros les propusimos. Y eso también se puede planificar. Y también, ya siguiendo por la vida útil del proyecto completo, podemos pasar a una parte de operación y mantenimiento, donde podemos hacer la conexión entre nuestro modelo
y sistemas como por ejemplo el WMS de nuestro socio estratégico Infor, donde podemos alimentarlo directamente de nuestro modelo y simplemente cargar esa información y ahí hacer la unión entre, por ejemplo, sistemas e infraestructura. Para trabajar se basa en un modelo de consultoría tradicional en tres etapas. La primera etapa corresponde a el ASIS, donde nosotros buscamos entender cómo opera el cliente. Para poder diseñar necesitamos entender a cabalidad la operación. Entonces, lo que buscamos realizar en esta primera etapa es comprender los flujos, entender cuáles son los procesos, identificar la infraestructura existente o la infraestructura a la cual el cliente pretende trasladarse, identificar cuáles son los puntos de mejora, en fin, entender por completo cómo operan hoy en día. La segunda etapa sería ya la etapa de to be, donde buscamos definir el estado futuro. Aquí generamos cuáles podrían ser las posibles mejoras en el rendimiento, cómo podríamos optimizar los flujos existentes, cómo la implementación de nuevas tecnologías o de nueva infraestructura pueden mejorar la operatividad del cliente. Y también buscamos potenciar la infraestructura existente en caso de que exista. Y la tercera etapa corresponde a una etapa de deployment. Esta etapa es una etapa que el cliente puede tomar con nosotros o no tomar con nosotros, pero nosotros buscamos aquí finalmente apoyar en el proceso de implementación. Nosotros les dijimos que el proyecto se tiene que realizar de una forma y ahora hay que llevarlo a la realidad. Y como todo el mundo que ha hecho alguna modificación o algún trabajo en su casa sabe, apenas levantas la primera piedra te encuentras con 1000 problemas. Ahí estamos nosotros, los de Dubeter, apoyando para ajustar en ese periodo de transición, pasar de el papel a la realidad. Aquí buscamos generar las modificaciones que se tengan que modificar por eventos inesperados. Buscamos apoyar con la coordinación con los proveedores externos que van a hacer la ejecución y por ende nosotros lo que buscamos aquí es generar la realización del proyecto y que se pueda ejecutar de la mejor forma posible, tomando en cuenta todo lo que nosotros diseñamos en la etapa del to be. ¿Cómo realizamos este proceso de diseño de infraestructura? El proceso parte con una primera etapa que es la etapa de dimensionamiento. En esta etapa nosotros buscamos generar el análisis de la operación y buscamos definir los diferentes estándares que van a tener en la operación. Eh, en base a esos estándares, nosotros tomamos, por ejemplo, las dimensiones de pallets, las dimensiones de los bultos, las diferentes características que vayamos a decidir en conjunto con el cliente y procesamos la data para dividirnos en esas categorías. Una vez que ya tengamos el dimensionamiento hecho, pasamos a el diseño esquemático. Este diseño esquemático es una parte de diseño colaborativo donde en conjunto con nuestro cliente buscamos generar la esquematización de cómo va a operar nuestro almacén, nuestra bodega, nuestro centro de distribución. Aquí buscamos ver cuáles son las respuestas espaciales, cómo vamos a ir eh, generando, dónde vamos a ir colocando las diferentes zonas y cómo va a ser la interacción entre estas zonas. Una vez que ya tengamos ese diseño esquemático finalizado, podemos pasar al modelo tridimensional, donde agarramos este modelo esquemático y ya lo bajamos a una realidad. Ahí empezamos a entrar al diseño en detalle. Ahí podemos trabajar tanto de la bodega hacia adentro, entendiendo cuáles son las interacciones internas del espacio, como de la bodega hacia afuera en una estructura de tipo ya más master plan. Y ahí es donde nosotros pasamos a implementar potenciales nuevas tecnologías que puedan servir para la operación del cliente. Es importante entender que este es un diseño que se retroalimenta constantemente. Nosotros no solo tomamos el trabajo de infraestructura desde el lado de infraestructura, sino que lo complementamos con todo el trabajo sistémico que nosotros le ofrecemos a nuestro cliente. Eso quiere decir que dependiendo de las diferentes propuestas de flujos que nosotros vayamos generando, se va generando una respuesta espacial. Por ejemplo, en el caso que se presenta a continuación, donde tenemos un flujo de procesamiento de materia prima, el ingreso de esa materia prima va a tener una respuesta espacial. Si viene desde la zona de los racks, por ejemplo, yo sé que tengo que tener una vía segregada para poder llegar a mi zona de ingreso. Si viene desde un camión tolva, yo sé que tengo que tener una infraestructura que permita que ese camión tolva llegue hasta ese lugar. Es muy importante también en este punto que nosotros vayamos viendo
cuáles son los desechos que genera nuestro flujo o cuáles son las entradas que necesita nuestro flujo, porque cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer va a generar o desechos reciclables o desechos varios, o va a necesitar el input de algún producto como por ejemplo envases, etiquetadoras, pallets, todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros vamos retroalimentando entre sistema e infraestructura para generar un proyecto completo. Como les he comentado a lo largo de esta presentación, todo el diseño que nosotros realizamos es un diseño completamente colaborativo. Nosotros no somos los dueños de la verdad, perdón. Nosotros le proponemos alternativas a nuestro cliente y vamos iterando conforme vamos avanzando. Acá podemos ver un ejemplo de un mismo proyecto en 3 distintas iteraciones, donde la primera iteración corresponde a paletizado directamente a piso. La segunda iteración corresponde a un raqueo al 60% del espacio que tenemos disponible y la última opción corresponde a un raqueo del 100% del espacio que tenemos disponible. Y la ventaja aquí de nuestras maquetas virtuales es que le permiten al cliente ver cómo va a quedar su proyecto. No hay dudas. Acá no es leer un plano, sino que es ver un elemento tridimensional claro y preciso. Y como les he comentado, esto también es más que un plano. Esta metadata nos permite extraer información desde nuestros modelos. Cada elemento del modelo no es un elemento vacío, es un elemento que viene con información. Entonces, en estos ejemplos podemos ver diferentes tipos de distribuciones donde cada color va a corresponder a un tipo de palette, a un tipo de elemento con ciertas características y nos permite así poder ver en base a esas características cuántas posiciones para rack a piso de 5 toneladas yo voy a tener, cuántas posiciones de rack de 1 tonelada voy a tener, y así, y así, y así. Y como ya les he comentado, nosotros podemos extraer esta metadata y pasarla a otros sistemas, como por ejemplo el WMS de Infor. De esta forma, nosotros podemos en este ambiente virtual modelar diferentes alternativas, ver con el cliente cuál de todas esas alternativas es la que mejor se acopla a su operación y después simplemente agarrarla y cargarla en el WMS, ahorrando así tiempo y costos operacionales. También mediante estos modelos tridimensionales nosotros podemos hacer la propuesta de nuevas tecnologías. En este caso podemos ver un proceso de recepción de materias primas donde nosotros propusimos sistemas completamente automatizados como por ejemplo lo que sería el paletizador automático o sistemas que son de apoyo a la operación como por ejemplo la envolvedora automática que se ve en esa esquina. Además, proponemos sistemas de mecanización, como por ejemplo lo que sería esta mezcladora completamente mecanizada, donde nosotros finalmente diseñamos un espacio para que el operario o el colaborador pueda trabajar con esa maquinaria a través de, por ejemplo, mezaninas, sistemas de tecle, para poder levantar el material y todo eso. Y también a través de estas propuestas podemos hacer una conexión directa con sistemas a través de, por ejemplo, sistemas como el control de inventario con RFID, donde, por ejemplo, nosotros sabemos que esta puerta tiene que tener un pórtico de lectura para RFID. Ese es el tipo de integraciones que se pueden realizar con el sistema. Ahora, de todo lo que nosotros hemos revisado hasta el momento, queda la decisión de cómo los líderes transforman su infraestructura logística. Y la única forma de saber cómo los líderes pueden transformar su infraestructura logística es que se tienen que tomar decisiones en base a datos. A través de todo el trabajo que nosotros realizamos con nuestros clientes, nosotros les entregamos datos reales, datos duros, información con la cual ellos pueden ir identificando los costos, los impactos, cuáles van a ser todos los elementos que van a tener que considerar para llegar a implementar el proyecto. Esto ya va a pasar por ejemplo, costos de equipamiento, costos de maquinaria, costos de construcción en caso de que haya que entrar a habilitar espacios nuevos. Y todos estos elementos van a tener diferentes impactos que el cliente va a poder saber, impactos que van a ser tanto en su bolsillo como en cómo opera su centro de distribución y cuáles van a ser las eficiencias esperadas. Ahora, toda esta data nos va a llevar a generar un plan de inversión balanceado. Nosotros entendemos que para poder tener un proyecto exitoso hay que verlo de forma integral, sumando financiamiento,
las proyecciones de crecimiento que tenga el negocio con los costos asociados al proyecto que se está desarrollando. Costos de implementación de tecnología, costos de construcción, costos de infraestructura, costos de implementación de sistemas y que todo eso está asociado a un retorno de la inversión. Entonces, finalmente, en base a toda esta data, el cliente puede tomar la decisión más eficiente, más aseada para su operación. Y además permite proyectarse en el tiempo. Si a través de nuestro análisis el cliente se da cuenta de, uff, no me alcanza para hacer todo de uno, lo podemos dividir en etapas, lo podemos ir planificando según la demanda, según el crecimiento esperado, según cuáles vayan a ser las restricciones que tenga el negocio, como por ejemplo los pics estacionales. Entonces podemos partir con una propuesta que sea eh, en una etapa inicial una bodega con almacenamiento a piso, después podría ser una segunda etapa de esa misma bodega con almacenamiento en racks y después una tercera etapa donde al negocio le ha ido tan estupendamente bien que puede ampliar su almacenamiento y su bodega y vamos a crecer a un 100% de utilización del terreno. Entonces, esa es la forma en la que los clientes y los líderes de la logística pueden tomar las decisiones con respecto a su infraestructura, en base a información que sale de un proyecto bien diseñado. Muchas gracias. De Marcantoni, soy la arquitecta de DoBetter y los invito a seguir revisando los contenidos que estamos haciendo en DoBetter Talks.